Continuamos con Conoce tus derechos. Ya estamos de regreso en su programa Conoce tus derechos. Teníamos pendiente una pregunta, licenciado, ¿cómo hacer cuando las víctimas son los niños? Tal cual como veíamos, este fenómeno afecta también a niños y digamos este caso también es bastante común. Ya veíamos que a nivel nacional el mayor grado de afectación es niñas, obviamente también niños. Generalmente siempre se induce más al sexo femenino. Sin embargo, digamos, un niño también puede ser extraído de su hogar, de su entorno. Muchas veces, el niño huye de su entorno familiar por cuestiones de violencia. Entonces, esto lo coloca en un grado de vulnerabilidad o son tomados a la fuerza, digamos, son raptados y ya son llevados a otro lugar de El Salvador. Generalmente los vemos a veces trabajando en car wash o en las esquinas, a veces limpiando parabrisas y uno asume de repente que el que está ahí es el papá, pero muchas veces podría ya estar ese niño dentro de un círculo o dentro de un proceso de trata en el cual es explotado laboralmente. Me he fijado también de esos niños que están limpiando, ¿verdad? Vemos una niña quizás de 10, 11 años, ya no vestida como una niña normal, un vestido, como nosotros esperamos ver vestida a una niña, sino que ella con su chorcito, así como se lo mencionaba, quizás no son los papás los que le envían, sino que ellas son parte de alguien que los está utilizando. ¿Se podría tipificar eso como una trata de personas también? Si incurre, digamos, que el trabajo es forzoso y que la persona no tiene la libertad de poder, digamos, en este caso un niño, estudiar, jugar, sino que únicamente puede trabajar y además si hay cuestiones de abusos, definitivamente sería cuestiones de trata, porque si no es el papá precisamente el que lo está poniendo a trabajar, recordemos que para que un niño trabaje, el mismo Código Laboral establece qué requisitos debe tener un niño dentro del ambiente laboral, cuántas horas debe trabajar y que además el patrono en este caso debe garantizar que el niño tenga el tiempo y los medios para poder estudiar. Generalmente cuando ya se está dentro de un círculo de trata, estos niños no tienen acceso a nada de eso, entonces no pueden ni siquiera trasladarse y mucho menos tienen un ingreso, no se les remunera el trabajo que ellos realizan. Entonces, licenciado, podríamos decir que el fin no es exclusivamente, el fin de la trata de personas no es exclusivamente hacia la explotación sexual, sino que pueden haber otros fines para la trata de personas. En efecto, digamos, el fin de la trata es explotar, pero la explotación se puede dar a través de diferentes mecanismos, ya sea para comercio sexual en el sector turístico, incluso el trabajo forzado, mendicidad forzada, que también está tipificado dentro de la Ley Especial contra la Trata. Tenemos también el tráfico de órganos, uniones no matrimoniales o uniones matrimoniales forzadas, adopciones, incluso muchas veces se obliga a mujeres a fingir un matrimonio para poder adoptar y obviamente esto generar más víctimas dentro de la red de tratas. Es importante que nuestros televidentes tengan claro, y esa es la razón de ser de este su programa Conoce tus derechos, el poder asesorarlos y que puedan conocer las diferentes modalidades que se dan de un delito, porque generalmente nos mentalizamos cuando oímos trata de personas o que lo llevaron al extranjero o que lo llevaron a un bar o a un prostíbulo, ¿verdad? Pero realmente hay otras modalidades, como se las mencionaba. Sí, hay modalidades mucho más, como le decía, graves. Por ejemplo, ya cuando es tráfico de órganos, la víctima obviamente al final termina muerta, porque lo que le buscan es quitarle sus órganos y generalmente pues las drogan, les quitan los órganos. Incluso puede darse de una manera bastante común, una señorita o un joven que sale a una fiesta, los secuestran y al día siguiente aparece sin órganos, si es que amanece, digamos, al día siguiente, y en otro lugar. Entonces ya ha sido víctima de trata, obviamente con el objetivo de explotarlo a través de sus órganos, o ya son sometidos a esclavitud o servidumbre. Usted hablaba de 3 pilares, si no me equivoco, 3 enfoques, perdón, y hablaba de la prevención. ¿Qué estamos haciendo como país para la prevención? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que la mayoría de instituciones ahorita dentro de la agenda política del Estado, el enfoque de prevención es primordial, porque de nada sirve el hecho de combatir ya el fenómeno cuando ya está ocurriendo. Entonces, sí, yo pienso que debería de enfatizarse un poco más en el aspecto prevención, porque es un tema que, a pesar que esté en auge, que el fenómeno está ocurriendo y que le preocupa al Estado como tal, se conoce muy poco acerca de la temática o se habla muy poco. Entonces, sí es muy importante como que estas políticas o estos programas de prevención
se hagan de mayor divulgación. Sí hay, porque por ejemplo el Ministerio de Educación tiene programas en los cuales habla de trata de personas, incluso la Corte Suprema de Justicia, todo el aspecto de justicia ahorita está abordando esa temática, está capacitando a los operadores del sistema en este tipo de fenómeno, incluso a los mismos fiscales o la policía, porque el fenómeno es tan complejo que identificarlo llega a ser bastante complicado muchas veces. Y en el caso del enfoque, cuando ya está el problema, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos quién específicamente? ¿Qué hace el Estado, por ejemplo, o qué normativas hay? Ok, muy bien. Respecto al Estado, digamos, cuando está el problema y digamos se recibe una denuncia, ya sea en sede fiscal o en la Policía Nacional, se activa un protocolo de investigación que está regulado a través de la Ley Orgánica de la Fiscalía y de un manual único de investigación que tiene la Fiscalía, que fue publicado en el año 2012. Dentro de este manual se especifica el proceso de investigación que se sigue para diversos delitos, pero se especifica en la trata de personas con fines de explotación sexual, porque es la modalidad que más se da a nivel nacional, a nivel global, de explotación sexual. Entonces, ahí dice todo el proceso que sigue en este caso la Fiscalía, que colabora junto con la Policía Nacional Civil, la Policía Técnica Científica, investigadores y peritos que intervienen dentro del proceso. Aquí, digamos, dentro de todo ese proceso se estructura todos los mecanismos que se activan por parte del Estado para agarrar al tratante, pero también para restituir los derechos a la víctima también. Porque obviamente al ser colocado en un grado de vulnerabilidad también se le tienen que ofrecer garantías, por ejemplo entrar en un programa de protección de testigos. Un programa de protección de testigos. Entonces viene el testigo, aporta lo que él conoce y se le da la protección, ¿no? ¿Cómo se maneja ese? Aquí se podría hacer generalmente dependiendo de la situación o del caso, ¿verdad? En este caso el testigo generalmente es la víctima. Digamos, el testigo clave dentro del fenómeno de trata es la víctima. Entonces la víctima muchas veces ya cuando está dentro del proceso judicial, obviamente por temor y por todo el impacto psicológico que el fenómeno mismo conlleva, muchas veces no quiere declarar por el miedo que tiene. Recordemos que ya el mismo proceso podría significar una revictimización, el hecho de recordarle cómo fue explotada sexualmente o laboralmente. Para la víctima obviamente es revivir todo eso. Entonces, en este caso el Estado debe garantizar para que la víctima tenga atención psicológica durante el proceso y ya posteriormente dar un régimen de protección de testigos, que podría ser el anonimato de su identidad o incluso un cambio de identidad como tal. Si es que no es de este país, al regresar a su país, proporcionar una identidad nueva o dar todos los mecanismos de protección que la víctima requiera. Cuando estábamos en corte, el licenciado le mencionaba el caso de cierta niña, ¿verdad?, en cierto lugar, que una señora que vive en la zona, ella ha observado de que siempre llega un carro y recoge a diferentes niñas. ¿Podrías denunciar a esa persona y ser testigo o solamente puede ser la víctima? Podría ser otra persona el testigo también. Sin embargo, hay que tener bastante cuidado porque, digamos, ya lo hablamos anteriormente, la prostitución como tal, si es de manera voluntaria, se respeta, digamos, esa... Aun cuando sea un niño. En el caso si es un niño, sí ya hay un problema mayor. ¿Por qué? Porque un niño definitivamente no puede ser sometido a explotación, ya sería una explotación sexual propiamente dicho. Entonces, incluso ya empiezan a verse otro tipo de delitos como el estupro como tal. Entonces, sí, en este caso, si es un niño, de acuerdo a lo que establece la LEPINA y el principio de corresponsabilidad, todos los miembros de la sociedad, ya sean organización civil, ministerios o cualquier institución, estamos en la obligación, incluso los maestros, vecinos o cualquier persona que observe que a un niño se le está vulnerando un derecho y que no lo denuncie, ya incluyen una corresponsabilidad. Entonces, en ese caso sí, cualquier persona que observe que un niño se le está vulnerando sus derechos, que en este caso a través del fenómeno de trata, estamos en la obligación, de hecho, por el mandato de ley, a intervenir. Siempre se da de lo que se hablaba, la protección al testigo. Exactamente, cuando es un niño es mayor, ya intervienen otras instituciones como el ISNA y el CONNA y empieza a darse el proceso de acogimiento institucional para proteger a este niño. Estamos hablando de un tema muy importante que ha cobrado auge, como nos mencionaba el licenciado Monroy, que por factores negativos, positivos, ¿verdad?, también ha ido en aumento. Estamos hablando también los enfoques, cómo lo podemos tratar desde un punto de vista preventivo, ya cuando estamos en el problema, ¿verdad?, ya cuando se ha dado la trata de personas.
Muy importante, muchas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte comercial. Pedimos que sigan en sintonía de su programa Conoce tus Derechos. Les recordamos nuestros horarios. Estamos los días jueves de 7 a 8 de la noche y su retransmisión los días sábados de 6 a 7 de la mañana a través de cable, Tigo Digital, Canal 41 y Tigo Análogo, Canal 98. Vamos a un corte comercial. Ya regresa. Conoce tus derechos. Conoce tus derechos.